Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. ¿A qué se debe el retraso en la realización de las obras de edificación en el barrio de Pumarabule, en Carballín Bajo? Señoría, me hizo usted una pregunta por escrito el día 7 de junio, exactamente igual. Estamos preparando la respuesta, que será mucho más detallada de lo que yo hoy le puedo contestar en este tiempo que tenemos, ¿no? Pero bueno, usted parte de la idea de que hay un retraso en la realización de las obras. Yo le diría que este problema, la resolución del problema, sí que tiene mucho retraso, porque va desde hace mucho tiempo. Creo que se aprobaba aquí una proposición no de ley en el año 2009, pero yo tengo que decirle que, desde luego, desde el inicio de esta legislatura nosotros no nos hemos retrasado nada en esta cuestión. De forma que, al día de hoy, ya están las obras de urbanización en marcha. Desde el pasado 3 de mayo se está trabajando en la urbanización de la parcela que después en la que se ubicarán las viviendas. Tiene un plazo de ejecución de 2,4 meses, de forma y manera que calculamos que en el mes de agosto puedan empezar las obras de construcción de las 36 viviendas, que inicialmente está también ya contratada, o sea, ya está adjudicada y está contratada, con lo cual empezarán las obras en cuanto que acaben los trabajos de urbanización. Decirle también que el presupuesto de las obras, que sabe que fue de 3.155.000 euros, 204.000 euros en el caso de las obras de urbanización, tenían un tiempo estimado de ejecución en el proyecto de 20 meses, pero la empresa adjudicataria la ha rebajado a 16 meses, con lo cual nuestra idea es que a final del primer trimestre del año 2020, estarían construidas las viviendas. Decirle también que licitar una obra de estas características con criterios de calidad es mucho más difícil. Hacer la selección de las empresas requiere mucho más trabajo que si fuéramos solo a precio. Y también el número de empresas que se han presentado. Se han presentado 20 empresas para desarrollar las obras de construcción de las viviendas. En un primer momento intentamos que tanto obras de construcción como urbanización fuera el mismo proyecto. No se vio así por parte de los servicios técnicos del Principado de Asturias, de forma y manera que hemos licitado primero la urbanización, porque también teníamos la experiencia que en otras promociones primero contratábamos las viviendas y después teníamos dificultades para hacer la obra de urbanización, con lo cual creo que hemos actuado correctamente. Hacemos las obras de urbanización. Una vez finalizadas las obras de urbanización, que empezaron, como le dije, el 3 de mayo y que tienen 2,4 meses de ejecución, empezaremos las obras de construcción, que estamos estimando que sean el mes de agosto. Gracias, presidente. Pues bueno, vaya si se han retrasado, señora consejera, que me niegue. Diríase que eran unas obras a un presupuesto pegadas, que diría Quevedo casi. Llevan ustedes ejecutando actuaciones en la barriada de Pumarabule más de 3 ejercicios presupuestarios. Los informes económicos y financieros y las memorias de objetivos no abandonan el corta y pega de unas obras cuyo inicio estaba previsto ya en el año 2016 y en junio del 2018 pues todavía siguen jugando con el contrato de licitación. Claro que su ranking en construcción de vivienda está en negativos. En noviembre de 2015 le recuerdo que en una interpelación que le realicé sobre política contra desahucios, usted misma me afirmó que mantendrían su compromiso de construir 250 viviendas públicas cada 3 años. ¿Sabe cuántas se han construido en los últimos 5 años? Pues nada más y nada menos que 99. Y vamos concretamente a Pumarabule, que desde el año 2009, como bien decía, tienen conocimiento también de los informes técnicos, uno del ayuntamiento y otro realizado por la empresa Cadesa, que hablan de los problemas estructurales y de la existencia de vicios y daños profundos en estas viviendas, llegando incluso a tener que desalojar a algunos vecinos y vecinas de varios bloques, dado la gravedad del deterioro. Ya desde ese mismo año se les prometió realizar la construcción de unas nuevas viviendas que permitieran el realojo de
de las familias en el mismo barrio. Y 9 años después estamos en eso que se le da tan mal al Partido Socialista, que es contratar. Vaya si se ha retrasado. Mire, sirva la muestra para el itinerario de contratación. El anuncio de licitación del contrato de obras de edificación de 36 viviendas es del 15 de noviembre de 2017. 2 meses lleva la Dirección General de Vivienda para hacer el informe técnico de las ofertas de contratación. 1 mes y medio para determinar que una de las ofertas era desproporcionada o temeraria y otro mes más para comprobar que la empresa propuesta para la adjudicación tiene capacidad de obrar. Después de 7 meses de licitación, el último trámite es la propuesta de adjudicación, que me comentaba ahora, de 3 de mayo. Y mire, esto es un escándalo, que tarden más de 7 meses en adjudicar la obra. Yo esperaba que al menos con esta pregunta sirviera para que usted diera más explicaciones de las que me dice, que todo lo contrario, todavía me dice que no se han retrasado nada. No olvide que además es una obra para un real ojo y que estamos hablando de un riesgo para las personas. Y es que sabe que resulta que llega el decreto 29/2017, el que regula el informe de evaluación de edificios y el que crea el Registro General de Informes de Evaluación. Bien, el decreto de aplicación a los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva pues resulta obligatorio para todas las comunidades de propietarios con una antigüedad igual o superior a 50 años, sin que se contemplen más excepciones que la declaración de ruina del edificio. Decreto que obliga a realizar un informe, lo que viene a ser una ITV para los edificios, pues tanto sobre el estado de conservación de la estructura, como el grado de accesibilidad del edificio, como la certificación de eficiencia energética. Y del resultado de esta ITV, los propietarios están obligados a adoptar las medidas recogidas en el informe para corregir las deficiencias advertidas. Si las deficiencias fueran muy graves, se puede llegar incluso a revocar las cédulas de habitabilidad de las viviendas afectadas. Decreto que trae de cabeza, por cierto, a muchas familias que habitan edificios que superan los 50 años. Es conocedora de las barriadas existentes que tenemos en nuestra tierra y, sobre todo, en las cuencas mineras estamos hablando de muchas viviendas. Y a estas de Pumarabulet pues también les afecta. Es un tema que tiene muy preocupadas pues, a las comunidades de propietarios que no saben a qué coste económico se van a tener que enfrentar, y a la incertidumbre se le une la desinformación. Y en el caso de Pumarabule, pues además les afecta con carácter inmediato, pues tienen que disponer del informe antes del 28 de junio al tratarse, como sabe, de los edificios de viviendas que a fecha de 28 de junio del 2013 tienen ya la antigüedad superior a los 50 años. Las personas propietarias de este grupo de viviendas en Carballín Bajo se van a enfrentar en unos días, además, a un informe que será a todas luces desfavorable, teniendo en cuenta pues, los antecedentes que conocemos. Puede imaginar su incertidumbre ante si se les va a exigir desembolsar un coste millonario para acometer estas reparaciones cuando están esperando a que ustedes terminen unas obras que parecen las del Escorial, o si van a ser desalojados y deben de ponerse a la cola de una alternativa residencial. Me gustaría que sirviera esta pregunta para que las familias sepan qué es lo que tienen previsto hacer ustedes con Pumarabule. Puede imaginar la preocupación que pueden tener los vecinos si no está garantizada la seguridad del edificio, de sus usuarios o de terceros. Y mire, como no se den prisa con las obras, le aseguro que puede tener usted más problemas que incluso las propias viviendas de Pumarabule. Muchas gracias. Pues espero no tener yo problemas y espero que no tengan problemas los vecinos de Pumarabule, y a disposición de los vecinos de Pumarabule para que no tengan ninguna incertidumbre. ¿De acuerdo? Creo que el grupo de viviendas de Pumarabule está lo suficientemente analizado como para dar por cumplido el trámite de la inspección de esos edificios, porque ha habido distintas intervenciones a lo largo de estos años. Quiere decirse que se han ido haciendo reparaciones en Pumarabule a lo largo de este tiempo, con lo cual, preocupación yo creo que no deberían de tener ninguna. Las ayudas conocen también que existen para hacer esos informes técnicos y, en ese sentido,
desde luego, tranquilidad absoluta. Hombre, yo entiendo que un tema del que se viene hablando en esta Junta General desde el año 2009, pues sí, ciertamente acumula muchos retrasos, pero bueno, vamos a ser justos y a cada uno vamos a exigirnos lo que se nos puede exigir. Yo contestaba a una pregunta, a una interpelación de un diputado del Partido Popular más o menos hace un año, justo al día siguiente que el BOPA publicaba el proyecto, la aprobación inicial por parte del Ayuntamiento de Siero del proyecto de urbanización de espacios públicos en la barriada de Pumarabul. Es decir, es que las obras hay que hacerlas así. Hay que hacer los proyectos, hay que aprobar los proyectos, hay que publicar los proyectos, hay que hacer la convocatoria, hay que aprobarlo en Consejo de Gobierno, tiene que tener todos los informes y cuando sale a licitación, que precisamente sale a licitación el 15 de noviembre del año 17, hasta que se contrata, que ya está contratada la obra, es verdad que pasan unos meses, hay 5 meses de contratación. Le voy a dar explicación en esta respuesta por escrito que usted me ha pedido de cada vez que se ha reunido la mesa de contratación, pero antes le dije de una forma apresurada que se presentaron 20 empresas y además nuestro pliego de licitación no es una subasta, no va a precios. Quiere decir que tiene criterios de calidad y eso hace más compleja la selección de las empresas. Es así, se hace más compleja. Usted se lo puede creer o puede no creérselo, pero pregúntele a los técnicos porque en las mesas de contratación no hay personas representantes políticos, hay técnicos y trabajan intensamente. Han hecho su propuesta, hicieron su propuesta después de 5 mesas de contratación, hicieron su propuesta el 11 de abril del 2018, con lo cual están adjudicadas las obras. ¿Cuándo empezarán las obras de las viviendas? Cuando acabe la obra de urbanización que siguió el mismo proceso, licitación tal, y que le dije que están ya las obras en marcha desde el 3 de mayo. Se firmó el contrato el 2 de abril, hay que hacer el replanteo y la autorización de inicio y empezó la obra el 3 de mayo. Tiene 2,4 meses de ejecución y en cuanto que acabe la urbanización empezaremos con la obra de la construcción de las viviendas. Y nosotros no jugamos, o sea, no utilice esos términos, nosotros no jugamos con la licitación de las obras, nosotros ejecutamos los proyectos que han de ser contratados y que han de ser licitados conforme a todos los controles del Principado de Asturias, como no podía ser de otra manera. Pero no utilice esos términos porque pareciera, si nos está escuchando un ciudadano o una ciudadana de Asturias, pareciese que nosotros hacemos lo que nos da la gana con las obras. No. Nosotros sale a información pública, las empresas se presentan, ya le dije, 20 empresas con criterios de calidad y las obras están contratadas, con lo cual eso no tiene marcha atrás y espero además que tengamos suerte por nuestro bien y por el de los vecinos, fundamentalmente, a que las obras se desarrollen bien.